Y también tengo una Margaret. duda en un ejercicio. Ok. Bueno, entonces ahorita checamos esa parte. Margaret. Bueno, yo tengo duda en un ejercicio en donde tenemos que sacar los extremos de su eje menor, de la elipse, y los extremos de sus lados rectos. Ok. Entonces, a ver, permítanme. Con respecto a tu primera duda respecto a GeoGebra, ¿es teniendo alguna ecuación de la elipse o nada más es graficando en GeoGebra? Sí, Joana. nada más en la graficación. Ajá, cuando ya esté graficada, ¿cómo sacar la excentricidad? Ok. Bueno, a ver, si no checamos, abrimos GeoGebra y ahorita se los comparto. Me dicen cuando ya les aparezca la pantalla. A mí ya me aparece, maestro. Ok. Bueno, dentro de lo que es GeoGebra clásico, ya en las herramientas aparece lo que es la elipse. En este caso, si ponemos el cursor del mouse sobre elipse, en la parte inferior nos dice que para hacer una elipse necesitamos de 2 focos y un punto de la elipse. Entonces, si nosotros le damos clic, vamos a colocar nuestro punto en 4, en -4 y en 4. Y si se dan cuenta, ya va abriendo lo que es nuestra elipse. En este caso le voy a poner en 3 para que sea en esa parte nuestro tercer punto. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos 4 puntos y esos 2 puntos que colocamos en -4 y en 4 es son nuestros focos. En la parte de abajo, cuando colocamos el valor de C, ya nos está dando como tal nuestra ecuación en su forma general, y con esta podríamos sacar lo que es su ecuación ordinaria y algunos otros datos. Si lo quisiéramos hacer en la parte de GeoGebra, sacar lo que es la excentricidad, lo único que podríamos hacer aquí en GeoGebra es ubicar lo que son los puntos para poder sacar los lados y de ahí sacar lo que es la excentricidad. Entonces, si recordamos cuál es la fórmula para sacar la excentricidad. Sí, la fórmula es C sobre A. C sobre A. Entonces, si nosotros tenemos nuestro diagrama, hay que recordar a qué se refiere con el lado C. ¿Cuál sería la definición del lado C? Es la distancia del centro al foco. Es la distancia del centro al foco. Entonces, en este caso, en la pantalla que ustedes tienen, es la distancia que hay del punto D, que es el centro, al punto B, que es el foco. En este caso, si lo tomamos del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, si lo tomamos del lado izquierdo, es del punto D al punto A. Entonces, si yo hago mi segmento de recta,
lo coloco del punto D al punto B, ya voy a tener un valor. Aquí no me aparece el valor. Lo único que me aparece es en la parte de acá, que es F. Entonces vamos a cambiarle la configuración para que nos aparezca lo que es el valor de nuestro lado. Entonces, este 4 es el valor de nuestro C. Entonces aquí tenemos, aquí nos aparece como F. Vamos a cambiarle bueno, así le vamos a dejar y ahorita checamos. Entonces ya tenemos el valor de C. Y dijimos que la fórmula era C entre A. Entonces, ¿cuál es la definición del valor de A? Es la distancia que hay del centro al vértice. Es la distancia que hay del centro al vértice. Entonces, el valor que hay del centro al vértice lo vamos a tomar del lado izquierdo, ya nada más para tomar el valor de A. Entonces, es a partir del punto D hasta el vértice. En este caso aquí no tengo el valor. Voy a colocar un punto que va a ser en este vértice. Entonces nos dice que es desde el centro al vértice y ese es el valor de nuestro valor de A. Como podemos ver, tenemos 5 y tenemos 4. Entonces, con estos datos ya podríamos sacar cuál es lo que es la excentricidad. Entonces, ya nada más hay que dividir 4 entre 5 y de esta manera nos va a dar la excentricidad que va a tener nuestra elipse. Entonces, si recordamos, dentro de lo que es la excentricidad, pues no es más que lo podemos sacar con el cálculo teniendo ya nuestras variables. No sé si a eso te referías, Joana. Sí, eso era. Entonces, como podemos darnos cuenta, aquí tenemos del semieje menor un valor de 3, tenemos el valor de C de 4 y si aplicamos lo que es el triángulo, ya nos está dando un valor de 5, que es la misma distancia del centro al vértice. Entonces ahí ya se cumplen las características de esta elipse. Entonces, pues esta sería la parte de elipse y algunas de sus partes. Entonces, esa sería esa parte. ¿Cuál sería tu otra duda que tendrías, Joana? Sí, mi otra duda es cómo calcular la ecuación ordinaria cuando nos dan la ecuación general. La ecuación ordinaria cuando nos dan la ecuación general. En este caso, como en el ejemplo que vimos de GeoGebra, por ejemplo, tenemos la ecuación 9x cuadrada más 25y cuadrada es igual a 225. A ver, bueno, sería una ecuación de la forma general como de ax cuadrada más y cuadrada más dx más ey más f es igual a 0. Ah, esa es la que vamos a ver mañana. Ah, okay. Es que aquí vi un ejercicio
En, En, las, en los en, ejercicios de tarea. en los ejercicios de tarea. A ver, deja checar entonces. Es el tercero. Ok, a ver, permíteme. Dejen abrir el... Mm, ok, bueno, en este caso, para ese tipo de ejercicios, lo que tenemos que hacer, por eso les pedí, les comparto el pizarrón para que la vayan checando. Me dicen cuando ya les aparezca. Ya, maestro. Ok, permítanme tantito nada más para...
Todavía sí, pueden ver el pizarrón o ya no. Ya no, profe. Yo ya no. Ok, ¿qué fue lo último que todavía escucharon? Lo que pasa que me sacó Teams. Bueno, le estaba diciendo lo de la ecuación ordinaria. Y después dijo que eso lo íbamos a ver mañana, pero le dije que venía en la guía y dijo que lo iba a buscar. ¿Ya no vieron el ejemplo que les puse? No, ya no. Ah, ok. Entonces me dicen cuando les aparezca el pizarrón. A mí Ya ya se me ve. parece, profe. Ya, maestra. Bueno, entonces tenemos esta ecuación que nos dice que es 9x cuadrada más 4y cuadrada menos 72x menos 24y más 144 es igual a 0. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este tipo de ejercicios? Lo que tenemos que hacer es que vamos a factorizar y vamos a buscar lo que son unos binomios. ¿Cómo los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar colocando términos semejantes para que podamos hacer esos binomios. Entonces, los primeros términos semejantes que tenemos es el 9x cuadrada y tenemos el menos 72x. Entonces, los vamos a separar. Tenemos 9x cuadrada menos 72x, todo esto, más los otros términos comunes, que es 4y cuadrada, y tenemos 24y. Entonces aquí nos quedaría como 4y cuadrada menos 24y, todo esto más 144. Y esto va a ser igual a 0. Si somos buenos en la parte de factorizar y sacar lo que son binomios, podemos aplicar aquí algún método para poder sacar nuestro binomio y o sacar primero nuestro trinomio cuadrado perfecto, sacar nuestro trinomio y de ahí sacar el binomio. Si no somos muy expertos en esta parte, lo que tendremos que hacer es, como tenemos aquí un 9x cuadrado, a lo mejor este 9 es el que nos podría afectar en sacar ese trinomio. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es sacarlo y dejarlo de la siguiente manera. Entonces, al factorizar todavía esto, podemos decir que 9 multiplicado a x cuadrada. ¿Por qué estamos factorizando? Porque si ponemos 9 por x cuadrada, nos da 9x cuadrada. 72 entre 9 nos da un valor de 8x, y de esta manera ya factorizamos. Más este 4 igual lo vamos a sacar para que sea más fácil de factorizar y encontrar nuestro trinomio cuadrado perfecto. Entonces nos quedaría aquí y cuadrada, 24 entre 6, entre 4, perdón, nos da un valor de 6. Y este 144, para que no nos estorbe, la vamos a pasar del otro lado del signo. Como está sumando, pasaría restando. Si se dan cuenta, pues ya tenemos dos términos para nuestro trinomio. Entonces, aquí lo que nos hace falta es encontrar ese valor para que
parte que tenemos dentro del paréntesis se vuelva un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, aquí nos falta un término y de este lado nos va a faltar también otro término. Entonces, ¿qué valor nos falta aquí para que todo esto se vuelva un trinomio cuadrado perfecto? ¿Una constante? ¿Qué constante sería? El menos 144. No. ¿El 16? El 16 no. ¿Los números 9 y 4? No. ¿Perdón? ¿Los números 9 y 4? No. ¿Qué condición debe de cumplirse para que sea un trinomio cuadrado perfecto? Creo que se tiene que dividir el 8x entre 2 y luego multiplicarlo al cuadrado, algo así. Ok. ¿Por qué se dividiría entre 2? Alejandra. Bueno, yo considero que se tiene que dividir igual como lo menciona mi compañera, porque la fórmula, se podría decir, del trinomio es a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Entonces, el término de a aquí sería la x y el término de b sería el menos 8. Ok. A ver otra vez. Sí, bueno, así como lo menciona mi compañera, según yo entiendo que se tiene que dividir entre 2 porque se ha multiplicado 2ab, y entonces el a sería en este caso la x y el b sería el 8, entonces se divide entre 2 y después se eleva al cuadrado para sacar la b cuadrada. Entonces da, según yo, 16, pero no sé si esté bien. Ok. Bueno, ahí sería una buena explicación que nos menciona su compañera. ¿Cuál es la fórmula del trinomio cuadrado perfecto? Nos dice su compañera que es a cuadrada. En este caso vamos a ponerle que es menos 2ab menos b cuadrada. En este caso, el a cuadrada ya la tenemos, que es la x cuadrada, menos 2ab. En este caso, menos 2ab es menos 8x y no tenemos menos b. Entonces, si nosotros aplicamos lo que es esta fórmula en esta parte, podríamos decir entonces que menos 2ab es igual, en este caso el a es el x, entonces voy a decir que esto es igual a menos 8a. Como quiero calcular el valor de b, entonces aquí b va a ser igual, como el menos 2a está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Entonces tenemos menos 8a entre menos 2 menos 2a. Si yo divido menos 8a entre menos 2a, ¿cuánto me da de valor? Cuatro. 4A. En este caso no sería 4a porque es a entre a, nos da un valor de 1. Entonces aquí únicamente nos va a dar un valor de 4. Este sería el valor que va a tener nuestro b. Sería el 4. Entonces aquí sería más
4 al cuadrado. ¿Qué va a pasar con esta parte que tenemos aquí? En este caso va a pasar lo mismo. Si se dan cuenta aquí, como lo decía su compañera, lo único que haríamos es dividir este número entre 2 y elevarlo al cuadrado. Entonces aquí va a pasar lo mismo. Vamos a dividir 6 entre 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces 6 entre 2 nos va a dar un valor de 3 al cuadrado. Y de esta manera ya encontramos nuestro trinomio cuadrado perfecto. Aquí, ¿qué condición o qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer con respecto a esto, a esta parte? Como nosotros ya modificamos lo que es nuestra ecuación al agregarle 4 al cuadrado y agregamos un 3 al cuadrado, lo que vamos a hacer es que como esos dos valores los pusimos del lado izquierdo del signo, los tendríamos que colocar del lado derecho del signo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a agregar más esta parte con esta parte. Acuérdense que este 9 está afectando a todo lo que tenemos aquí dentro del paréntesis, entonces tenemos que colocar más 9 por 4 al cuadrado. Aquí yo ya lo voy a elevar al cuadrado. Entonces 4 por 4 nos va a dar un valor de 16. O bueno, a ver si no lo dejo aquí como 4 para que vean cómo nos queda. Entonces sería 4 al cuadrado más 4 por 3 al cuadrado. Todo esto, ¿por qué? Porque en este caso, si nosotros hacemos una operación del lado izquierdo, lo tenemos que hacer del lado derecho del signo para que no nos afecte nuestro resultado original o nuestra ecuación inicial que teníamos. Como ya tenemos este cuadrado perfecto, entonces lo que vamos a hacer es ya convertirlo a un binomio. ¿Cómo nos quedaría el binomio? En este caso, este 9 lo dejamos expresado y ya podemos convertirlo a un binomio. Entonces, si lo convertimos a un binomio, nos quedaría como x menos ¿qué? Como este es al cuadrado, acuérdense que aquí ya nosotros encontramos b y dijimos que b es igual a 4. Entonces aquí nuestro b va a ser igual a 4 más 4 por y menos, en este caso como es b al cuadrado, b sería 3. Entonces aquí dejamos expresado el 3 y esto sería igual a menos 144. ¿Cuánto les daría 9 por 16? $144. Nos va a dar un valor de 144. ¿Y cuánto les daría 4 por 9? 4 por 9 nos daría 36, ¿no? Sí, profe. Ok, Sí. ¿Hasta aquí alguna duda? De mi parte no, maestra. No. No. Ok, lo que vamos a hacer entonces, como tenemos menos 144 más 144, pues nos va a dar un valor de 0, entonces podemos eliminarlos. Finalmente, ¿cómo nos quedaría nuestra ecuación? Pues nos quedaría como 9 por x menos 4 más 4 por y menos 3
esto es igual a 36. Para volverla a una ecuación ordinaria, acuérdense que tenemos que tener tiene que ser igualada a 1 y tiene que tienen que ser una suma de fracciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a igualar a 1? Para poder igualar a 1, lo que vamos a hacer es dividir todo esto, 36 entre 36, para que nos dé un valor de 1, y como lo hago de este lado del signo, lo voy a hacer del otro lado del signo. Entonces, aquí se los voy a colocar para que pueda yo igualar a 1. Divido entre 36, lo divido entre 36, y lo divido entre 36. Disculpe, más yo tengo una duda. ¿Sí? Sí, porque recuerdo que en las ecuaciones ordinarias que usted nos dio, las dos eran iguales a 0, pero cuando yo la busqué en internet me daba igual a 1, entonces me quedé con esa duda de cuál era la correcta. No, es igual a 1. ¿Sí se las di igual a 0? Sí, y en la guía igual vienen igual a 0. Igual a 0. A ver, deja checar. No, viene igual a 1. A ver, deja checar en la guía. Están en la página 71. En la 71, a ver, deja checar. 73, 72 y en la 71. Sí es igual a 1. A ver, deja checar. A ver, deja checar y ahorita te digo. Sí, ahí viene igual a 0, pero tiene que ser igual a 1. Sí, porque yo intenté graficar así, busqué igual un ejemplo, igualado a 0, y no me daba la misma elipse. No, es que sí es igual a 1, porque ven que ya después cuando les di, a ver, dejen checar si no, a lo mejor por ahí tuve el error, y les di, y creí que era la ecuación en su forma general, porque en su forma general sí es igual a 0. Sí, aquí es igual a 1, ahí en la ecuación ordinaria. Es que me parece que esas son las que creo que me habían dictado, las que me dieron en la ecuación ordinaria, y me habían dicho que era igual a 0. Porque si se dan cuenta, en la parte de abajo, cuando les di en el centro, en el origen, les di igual a 1. Pero ya no les hice la corrección en esas. Sí, entonces ya nada más cámbienle. En lugar de 0, la ecuación ordinaria es igual a 1. Creo que les había comentado que les iba a decir por qué era, teníamos 0 en ordinaria y porque teníamos 0 en el origen, pero ya no les corregí que tenía que ser 1. Entonces, ya nada más corrijan ahí, ya mañana también les digo a sus demás compañeros que en este caso, en la guía también creo que viene igual a 0, ¿no? Que es la página que me dijo su compañera, que es la,
71, ¿no? Sí, en esa página están. Ah, ok. Sí, en ese caso está ahí. Los que hicieron la guía y se equivocaron y en lugar de ponerle 1, le pusieron igual a 0. Entonces hay que cambiarla ahí. Las ecuaciones es igual a 1. Entonces, ya haciéndole el cambio que es igual a 1, por eso estamos dividiendo aquí entre 36. Entonces, al dividir entre 36, ya nos va a dar otro valor. Entonces, como tenemos aquí un 9 y tenemos un 36, podemos reducir esta fracción a un número, más pequeño. Entonces, si nosotros lo reducimos, ¿cómo nos quedaría nuestro resultado? ¿Cómo nos quedaría? Entonces, aquí si se dan cuenta, podemos sacar novena a lo que es nuestra fracción. 9 entre 9 nos da 1. Y 36 entre 9, ¿cuánto nos daría de resultado? Cuatro. Nos da un valor ¿Cuatro? de 4. Entonces, aquí nos quedaría como 4. Más, en este caso, si le sacamos cuarta, 4 entre 4, 1. ¿Y cuánto nos daría 36 entre 4? 9. 9. Entonces aquí nos quedaría y menos 3, todo esto entre 9. Y esto es igual a 1. Y de esta manera, pues ya nosotros encontramos lo que es nuestra ecuación binaria. Disculpe, maestra, en este Entonces, caso, les si digo, yo estoy... Ajá, dime. Ajá, en este caso, según yo entiendo, como el 9 es mayor, sería una ecuación vertical, ¿verdad? Sí. Acuérdense que para poder identificar qué tipo de elipse es, vamos a identificar los valores que tenemos en el denominador. Acuérdense que en este caso, A siempre tiene que ser mayor a B, porque A es el semieje mayor y B es el semieje menor. Entonces siempre A tiene que ser mayor a B. Entonces, como lo dice su compañera, aquí el 4 sería 2 al cuadrado y aquí sería 3 al cuadrado. Entonces, este sería A porque es mayor a B. Entonces, aquí sería B y sería A. Si nos vamos a la parte de la definición de nuestras elipses, acuérdense que cuando lo tenemos en esta forma de B y A, es una elipse vertical. No sé si sí ya quedó un poquito más claro lo que es la solución convertir de la ecuación en su forma general a su forma ordinaria. Sí, maestra. Y por último, solamente tenía una duda en el segundo ejercicio donde dice determina los elementos. Yo por elementos entendí que debemos determinar los vértices
el foco, la excentricidad y el lado recto, y ya los valores de A, B y C. No sé si tengamos que encontrar algún otro elemento, o estoy en esos, o me falta alguno. No, nada más esos, lo que es, principalmente si aplicamos las fórmulas, acuérdense que vimos la excentricidad, vimos el lado recto, vimos el lado C, el lado B, el lado A, y nada más en esos casos. Podemos calcular lo que decías, el eje mayor y el eje menor, con esos datos también podríamos calcular. Ah, ok. Sí, es que como le digo, no menciona, nada más dice determina los elementos, pero no dice cuáles. Sí, no, en este caso nada más serían esos. Gracias. Margaret, Perdón. ¿cuál era tu duda? Sí, Margaret. ¿Cómo sacar los extremos del eje menor y de los lados rectos? ¿Cómo sacar los extremos? Aquí tendríamos que tener ciertos datos para poder sacarlos. ¿Qué datos tenemos de la elipse? A ver, déjame ver. ¿Es algún ejercicio que les dejé? Sí, es del ejercicio 3 de los de tarea. No, del 4 me parece. Creo que es después de este del que dijo Joana. Ah, ok. Aquí primero tendríamos que identificar qué tipo de elipse es. Si es una elipse vertical o es una elipse horizontal. En este caso, si es una elipse horizontal, tendríamos nuestra elipse, tendríamos nuestros ejes coordenados, que no está tan... Bueno, vamos a considerarlo de esta manera. Para que podamos encontrar esos valores de los vértices, pues tendríamos que saber primero cuál es el centro de nuestra elipse. En este caso, en el ejercicio que dices que es el 4, ya nos está dando lo que es la ecuación en su forma ordinaria. La otra cosa que nos está diciendo es que tenemos el centro en el origen. Entonces, ya con ese centro ya podemos definir en dónde está ubicada nuestra elipse. Con la ecuación que nos dan, podríamos identificar cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. Entonces, acuérdense que A es el valor del centro al vértice aquí yo se los estoy poniendo en una elipse horizontal, ¿salen? El problema que viene ahí no sé si es horizontal o es vertical. La parte de B, acuérdense que es esta parte que es del centro o la medida del semieje menor. Este es el valor de B. Para calcular el foco o cuáles son esas coordenadas de sus focos, acuérdense que para el valor el valor del foco es del centro, lo voy a colocar en otro color, es del centro al foco, es esa distancia,
Y acuérdense que esa distancia del centro al foco es el valor de C. Entonces, ¿cómo vamos a saber esas coordenadas? Pues tendríamos que, para lo que son los focos, tenemos que tomar como referencia el centro de nuestra elipse y de ahí sumarle el valor de C para encontrar la coordenada del foco. En este caso, si es al lado izquierdo, se resta el valor de C y para el lado derecho se suma. Para lo que es las coordenadas del semieje menor, hacemos lo mismo. A partir del centro del foco vamos a sumar o vamos a restar el valor de cada elemento. Y para el lado recto, pues tendríamos que calcular el valor del lado recto. Y con eso sumar o restar a partir del foco. Entonces sumamos hacia arriba y restamos hacia abajo, lo que son los ejes coordenados. No sé si sí quedó claro o no, Margaret. Sí, entonces, bueno, en este ejemplo para el eje menor sería el centro más B o menos B. Sí, más B sería hacia arriba y menos B sería hacia abajo. Para poder encontrar este punto y para poder encontrar este punto coordenado. En este caso, como es hacia arriba, aquí vas a sumar este valor de B en el eje coordenado Y. Y cuando es del lado derecho, que es para los vértices, aquí lo vas a sumar en el X. Y para el foco, ¿qué le íbamos a sumar? Igual, bueno, perdón. ¿Perdón? Para el lado recto, ¿qué le vamos a sumar al foco? Para el lado recto, acuérdate que el lado recto es la línea que pasa por este foco. Entonces, este es el lado recto. Aquí tendríamos que sacar el valor de nuestro lado recto. Acuérdense que ustedes ya tienen una fórmula para calcular el lado recto. Y dependiendo del valor del lado recto, ya es como tenemos que identificar cuáles son los puntos en donde intersecta con la elipse, que es este y que es este. No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. A ver, ¿esa sería tu única duda? Sí, nada más era eso. Ah, ok. Jo. Sí, maestro, buenos días. Mi duda es de que cómo sacar la ecuación de la elipse cuando nomás se tiene los datos de los dos vértices y la excentricidad en una fracción. Los vértices y la excentricidad. Es un ejemplo que hicimos el día de ayer, creo. Ayer hicimos un ejemplo parecido. O no, a ver, dejen recordar. Bueno, si no, ahorita lo checamos. Si nosotros tenemos los dos vértices, con esos dos vértices podríamos sacar el centro de nuestra elipse. Y con la excentricidad podríamos sacar el valor de C y podríamos sacar el valor de A. Acuérdate que el valor de la excentricidad o la fórmula de la excentricidad es igual a C entre A y con eso ya tienes dos valores. Tienes el valor de C que es del centro al foco y el valor de A que es el centro al vértice.
y ya con eso ya nada más te faltaría calcular B, y con eso ya puedes determinar lo que es la ecuación de nuestra elipse. Va a depender también de qué tipo de elipse sea, si es con centro en el origen o sea de otro tipo. Ya, bueno, maestro, gracias. Sí, entonces con esos dos valores, con los valores de los vértices y con la excentricidad podemos sacar CA, y con eso podemos sacar el valor de B. Joana, ¿todavía tienes dudas? Bueno, ajá, es una pregunta. Es que en algunos ejercicios menciona, y por ejemplo, y todo eso de su gráfica, ¿la gráfica tiene que ser manual o puede ser en GeoGebra? En los ejercicios de tarea, Nada más dice, y todo eso de su gráfica, o así menciona, por ejemplo, dada la ecuación, por ejemplo, el cuarto dice, dada la ecuación de la elipse con centro en el origen, y ya menciona, dice, determina las coordenadas, y ya menciona de qué debemos determinar, y al final dice, y todo eso de su gráfica. en este caso, para que no se les complique en la gráfica, háganla en GeoGebra. Gracias. Sí, porque si no ahí tendrían que darle valor, despejar la variable y y darle valores sería un poquito más complicado. Entonces ya nada más para que sea un poquito más rápido, tracen lo que es la gráfica en GeoGebra, y en este caso se tendrían que ver los valores o los elementos de la elipse dentro de esa gráfica. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, si ya no tienen dudas, eso sería todo por el día de hoy. Ya mañana igual y hacemos otro ejemplo de pasar de la fórmula de la elipse en su forma general a su forma ordinaria. Entonces, si se dan cuenta, hay que ir repasando parte de álgebra. Todo lo que vieron en primer semestre, si se dan cuenta, lo estamos utilizando ahorita. Más adelante se van a seguir utilizando toda esta parte, entonces vayan repasando para que no se les olvide y no se les complique a la hora de resolver los ejercicios. Entonces, si ya no tienen dudas, eso sería todo. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, profe. Nos vemos.